Hola, hoy os voy a contar cómo se hace la analítica con las redes sociales. Voy a aprovechar un ejemplo que ayer me presentó un compañero de Conento que se llama Enrique, que hemos hecho internamente sobre la ministra Ana Pastor. Entonces, lo primero que quiero que veáis es lo que se denomina la densidad de la red. Veis que aquí tenemos en el centro el nombre de la ministra Ana Pastor y veis que hay una zona y algunas zonas que tienen un color más intenso, que significa que son personas que están hablando de Ana Pastor, pero están hablando también de otras muchas cosas en común. Sin embargo, todas estas personas o cuentas de Twitter que están más aisladas, digamos, son personas que en algún momento han hablado de Ana Pastor, pero no están hablando de más cosas en común. Hay un indicador que se llama la densidad de la red, que en este caso vale 0,001, es un valor muy chiquitito, que te da un poco esta idea. Y aunque os parezca un valor muy chiquitito, en general en las redes sociales, casi todas las redes son de este estilo. O sea, hay gente que habla de cosas y habla de otras cosas en común, personas que tienen muchas cosas en común, pero es verdad que luego siempre hay gente que en un momento dado puede hablar de un tema, pero luego no habla de otras cosas en común. Eso es lo más importante. Ahora bien, si nosotros queremos empezar a sacar información de la red, vamos a ver un poco y nos vamos a centrar en esas personas que además de hablar de Ana Pastor, están hablando de otras cosas en común. Entonces, fijaros, nos quedamos solamente con ese grupo de personas y ya identificamos claramente la existencia de 6 grupos totalmente diferentes. Y a partir de lo que esos grupos están hablando entre sí, podemos identificarlos. Y entonces vemos que, por ejemplo, de la ministra Ana Pastor hay un grupo de personas que lo llamamos el PSOE de Huelva, que están hablando pues de temas que tienen que ver con el PSOE y Huelva. O luego, por ejemplo, tenemos aquí pues del Partido Popular en el color morado y lo identificamos así. Entonces, lo primero que podemos hacer una vez tenemos estos grupos identificados es decir, bueno, estos grupos, ¿quién está hablando bien y quién está hablando mal de la ministra Ana Pastor? Y entonces hacemos el análisis de sentimiento de lo que la gente está diciendo y veis que, por ejemplo, el grupo que llamábamos Ministerio de Fomento pues tiene un sentimiento de 2,45 frente, por ejemplo, al sentimiento del Partido Popular que es 3,56 y que en general habla mucho mejor de la ministra Ana Pastor. Para ir un poquito más allá, podemos preguntarnos qué están diciendo las personas. Y entonces ese análisis, fijaros, lo hemos hecho semana a semana, hemos cogido 3 semanas y nos damos cuenta de que en particular las personas que hablan de la ministra Ana Pastor, las diferentes semanas se hablan de cosas muy distintas. La primera semana, por ejemplo, pues veis que hay cosas como palabras como obras, Mallorca, minimizar, que nos dan una pista de qué están hablando. Luego en la siguiente semana, sin embargo, pues estamos hablando de cercanías, de Sevilla, en el otro caso, por ejemplo, de AVE. Entonces, en una red social no siempre se habla de lo mismo. En un momento dado la red puede estar hablando de una cosa y en otro momento dado de otra muy diferente. Y por último, también somos capaces de detectar las personas influyentes dentro de la red social, quiénes son las personas que más contactos tienen y que pueden interaccionar con otras personas más. Entonces, como conclusión, una red social nos puede dar bastante información. La visualización es importante, pero más importante es pasar de esa visualización a las conclusiones, al conocimiento, aprender algo de esa red social. Y tenemos que tener mucho cuidado, limpiar bien la red social de todo aquello que no nos va a dar ninguna información, centrarnos en lo importante y a partir de lo importante aprender y sacar la información.